Metido es deuda hoy. Martín Hernández estará con nosotros por aquí hoy. Ese caballero ejemplar, que diga, luchador del pueblo por el beneficio del pueblo, los intereses del pueblo. Que todos sabemos que un Martín, un vocero de un grupo del Falpo, son defensores del pueblo, pero no sabemos nada de su vida personal y hoy quisimos traerlo para que él cuente de su historia un poco y que las personas se nutran de su historia y que conozcan más de él, de su vida personal. Así que ya estamos aquí. Esperamos que ya lo estamos cotejando. Santiago, ¿lo estás maquillando? Santiago, ¿lo estás maquillando? O sea, tío mío, si no se maquillaba no salía al aire, nada. Eso era con suegra. No salía al aire. Así que gracias, bienvenidos. Si quieren preguntas, no olviden compartir la transmisión. Si tienen una preguntita para él, pueden dársela, hacérsela a través de la de Islam. Así que nada más y nada menos con nosotros hoy aquí, Martín Hernández con nosotros. Martín, bienvenido, buenas noches. Saludos, hermano Javier, y saludo también a nuestro hermano en cabina. Estamos por aquí. Sí. Estamos activos, Martín. No vamos a desglosar mucho, vamos mambo de una vez. ¿Dónde nace Martín? Para ver un poco breve de él. Bueno, Martín nace en Altamira. Porque somos tocayo y yo de paisano, de para allá también. Sí. Ok. ¿Tú de qué parte de Altamira tú eres? De donde le dicen La Escalera, Río Grande, por esa zona. Ya. Río Grande, yo soy de la Piedra de Altamira, Aquí estamos los altamireños aquí representando. ¿Y a qué edad tú te desplazaste a Navarrete? Bueno, mi madre y mi padre se desplazaron. Me recuerdo que tenía alrededor de 6 años cuando 6 años. Se mudaron por el acueducto, ahí, el barrio La Ojelata. Y ahí prácticamente pasé alrededor de 3 o 4 años de mi infancia. Todavía mis hermanos, en su gran mayoría, viven ahí, en esa parte del acueducto. Ladio, Gilberto, Chichila y los hijos de Chichila, el papá mío, Papito Hernández, también vive ahí todavía. Y luego un poquito más tarde pues nos mudamos para el cerro con mi madre. Siempre anduve debajo de la falda, como dicen, de mi madre. Los siempre son pegados, madre. De ahí nos mudamos al barrio La Altagracia y actualmente estoy viviendo con mi esposa, Yamelisa, en Los Murti, cerca de la zona detrás de donde Varo, ahí, cerca de reconocido señor, un personaje de mucho respeto que trabajó mucho tiempo en La Linda. No sé si todavía está trabajando en La Linda, creo que por el tema de la pandemia y no está yendo, que es Gerardo, el papá de Gerardito. El regidor. Ok. Sí. Vamos a dar un saludito a Marta Paulino, que está en sintonía con el live, con el programa. Hola, ¿cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. Rosa Cándida Arias, buenas noches, Dios le bendiga, amén. Muchas gracias a usted también. Martín Hernández, entonces, ¿dónde tú estudiaste? ¿Iniciaste también? Bueno, mis estudios primarios fueron en la José Marín B, y luego nos trasladamos para el Liceo Pedro María Espaillá. Bueno, cuando yo primero estudié en la mañana, luego por problemas económicos, la situación económica y la propia incapacidad de uno a veces también me alejaron un poco de los estudios. Luego de que empiezo a organizarme, a formar parte del Falpo, un grupo de compañeros ahí, entre ellos estaba Juan Carlos Francisco, nos sugieren y nos llaman que teníamos que ir a estudiar. Y justamente allí conformar el FELABER, el movimiento estudiantil por el cual
nosotros pasamos, fuimos nuevamente a estudiar, empezó un nivel de formación. Ya cuando yo entré a la José Marín Ver en la noche, bueno, Pim Barranco era el director en ese tiempo. Me recuerdo cuando eso era Hipólito Mejía, presidente de la República. Y ahí fuimos prácticamente desarrollando un nivel de liderazgo. Luego de ahí nos asumimos como dirigente del Falpo. Posteriormente entramos al Liceo Pedro María Espaillá. Hacer un trabajo político mayormente, más que estudiar, que fui políticamente. Lógicamente tenía que prepararme. Claro. Y eso también acompañaba a que ya un dirigente del Falpo que tenía vasta experiencia en el movimiento tanto estudiantil, que era el FELABER, y en el Falpo, pues iba a levantar nuevamente, porque a raíz de la salida de Onis Rodríguez del liceo, pues prácticamente quedó como ese vacío. Y justamente nosotros llenamos ese vacío y asumimos y levantamos nuevamente el FELABER, y se convirtió en un bastión. Bueno, podemos decirte que la demanda de escuela, de todo eso, nosotros acompañábamos todos los barrios. Hay que mencionar también a Cheo, que era de la UNED, que junto sí, hicimos una muy buena coordinación y siempre estábamos procurando solución a los problemas, y también en alguna parte donde el movimiento estudiantil tenía incidencia y habían un grado de dificultades, porque esos dirigentes estudiantiles estaban un poco desconectados de la realidad, porque, bueno, en la escuela de los multi, que en ese entonces, ya uno saliendo del liceo, funcionaba el liceo de la tarde, que fue en el parque, y posteriormente lo llevaron para la escuela de los multi. Ahí nosotros tuvimos que hacer una labor titánica para tratar de llevar a esos muchachos que estaban en el movimiento estudiantil y que de una u otra manera estaban desorientados porque solamente lo que pretendían era quemar goma, quemar goma, quemar goma. Y nosotros entendíamos de que la goma había que quemarla en ese momento, pero también había que organizarla a los estudiantes, también había que discutir con los estudiantes, también había que discutir con los profesores, con los padres y amigos. O sea, esos muchachos se buscaron prácticamente los padres, amigos, los maestros, la dirección, los propios moradores de los multi no querían saber del movimiento estudiantil, y nosotros nos metimos ahí a hacer una labor titánica para que estos muchachos entendieran y recapacitaran. Al final, unos cuantos de ellos lo sacaron, creo que fue, del liceo. Tuvieron que terminar el año como estudiante libre, porque se dieron un conjunto de dificultades que uno trató siempre de viabilizar. Claro. Y estamos aquí. Claro, aquí estamos todavía luchando, cumpliendo de salud, gracias a Dios, tirando para adelante, siempre luchando por los intereses del pueblo. En ese proceso que tú estás explicando, de tus inicios, que lo dejaste en la escuela, de discapacidad económica, sí. ¿Cómo te convencieron esos muchachos a ti para tú entrar al grupo popular y a la lucha contra el pueblo? O sea, a favor del pueblo. ¿Cómo te convencieron ellos? Tengo que decirte que yo íbamos a enterrar una tía del papá mío que había muerto en el San Miguel. Creo que era la madre o el padre de Flora. El que me está viendo, que es de San Miguel, que tiene un poquito de edad, sabe quién es Flora. Y murió la mamá de Flora, me recuerdo como ahora. Y nosotros íbamos en el entierro. Y ahí nos topamos con una huelga. Me recuerdo que en esa huelga, un poquito más tarde, cayó abatido el compañero Junior de aquí, de la Mella, Junior Rodríguez, creo que es su nombre, en el 1999. El picho. Entonces, ahí nosotros, el caso mío, empecé a participar del movimiento.
Te puedo decir que llegué al movimiento a través de una huelga. Te puedo De la huelga decir eso. no, tú estás en medio de una tristeza, integrando tu tío, Sí. Tía del papá mío. un Como familiar quien dice ya. mi tía. Claro, entonces te convencieron. Entonces llega, Me quedé ahí en el local de Pecio, me recuerdo yo que nos metimos unos cuantos, porque ahí mismo salieron los muchachos, el ataúd lo llevábamos para la iglesia, y nos quedamos un grupito ahí en Pecio a raíz de la situación. Y claro, yo, espera. un muchacho medio un poco de adrenalina, podríamos decir, participé el resultado de ese día está aquí. Claro, todavía. Martín, ¿Qué edad tú tienes ya? O sea, ¿cuántos años tú tienes? ¿De 99? de 99, 22 años tengo 22 yo años en la formando lucha del parte pueblo. del movimiento, sí, del FALPO. Una experiencia única, ¿Qué experiencia tú tienes? Bueno, tengo mucha experiencia bonita, muchos recuerdos bonitos, también tengo recuerdos tristes, porque Varios compañeros. en el caso de Oni, había una amistad, una hermandad, un cariño muy especial, que aunque Oni en algunos momentos me reclamaba a mí de alguna indisciplina, que en ese momento se entendía que uno hacía, aún así no se despegó ese cariño y esa admiración que yo tenía por Oni Rodríguez. Se aconsejaba y tú como... Sí, sí. Oni era un muchacho muy talentoso. Te puedo decir que Navarrete perdió una estrella con la muerte de Oni. No, yo no, en ese tiempo, no sé, no tenía conocimiento, pero sí, conocí su esposa, la madre de su hijo. Todavía hasta Conversé ahora. con ella, amiga mía. Todavía hasta ahora nosotros... bueno, cuando tuve un entierro que tiene mucha participación, siempre se trata de comparar con el entierro de Oni. Todavía no ha habido un entierro que iguale en gente que el entierro de Oni Rodríguez. O sea, Oni fue prácticamente un dolor para toda la familia, porque el pueblo también, las madres, los hermanos, los padres, los amigos, todo el que se relacionaba con Oni, ¿sabes? Cuando tú tienes ese don de que el otro te coja cariño. Eso lo tenía Oni, ese talento. Tenía carisma para revestía a ese jovencito que era Oni Rodríguez. El caso del compañero Braulio, ¿qué ha pasado en el caso? El caso del compañero Braulio es un caso que nosotros seguimos pidiendo justicia, seguimos pidiendo la libertad inmediata del compañero Braulio Vargas. ¿Cuántos años van de ese caso? Van como más de 10. Braulio va a cumplir 12 años este año ya de estar preso injustamente. Y entendemos nosotros que ya está bueno. O sea, un PLD engreído que entendía que matando y apresando a los dirigentes populares era la única forma de acallar y de parar la lucha en Navarrete. Entonces, te mencioné a Oni, te puedo mencionar a Jonathan, te puedo mencionar a Graviel, que no agarraron nunca a nadie que mató a Graviel. Te puedo mencionar el brutal asesinato que le dieron a José Aquiles. O sea, un conjunto de barbaridades, de violencia de un Estado que se negó a darle a Navarrete, a cumplir con Navarrete, con las necesidades que Navarrete históricamente ha reclamado, y prefirió mejor navegar en la sangre. ¿Tú sientes que las autoridades no tuvo como la capacidad o el valor de identificar o ubicar el supuesto asesinato, o sea, asesinador? Matador. De Graviel. De Graviel. Sí, porque la denuncia se le puso incluso.
Incluso lo agarraron y después creo que lo soltaron de una vez. No, falta de prueba. Pero yo siento como que De cosas. si hay una baja de las autoridades, de una vez aparece quién fue. Ah, no, ahí sí, yo voy a tener nuevo interés, hay que buscar. De una vez aparece quién fue. Porque Si hay intenciones de la policía de investigar y dar con un caso, lo resuelven. Claro. Si tienen la intención. Ahora, muchas veces ellos no tienen la intención y muchas veces incluso ellos hasta conocen de la situación y saben quiénes son. Y si saben, vamos a suponer que la prueba está aquí, buscan la prueba por allí. Por allí, por acá, para darle exactamente. Para nunca dar con los responsables. Porque yo siempre me he visto que... Porque muchas de esas mafias y muchas de esas bandas se mueven alrededor de la policía. No tiene miedo, Martín, que siempre, como usted es vocero, siempre se expresa de una manera directa al orden, o sea, a la autoridad. No tiene miedo de que usted también o lo metan preso, usted como un Braulio así, preso injustamente. Bueno, todos los seres humanos sentimos temor. El que venga aquí y te diga a ti, yo no tengo temor, eso es mentira. Eso es mentira, todos tienen temor. Lo único que no puede tener temor es una estructura, un robot que se construye y no va a sentir. Puede simular los sentimientos, pero no va a sentir. Dice aquí Eridania Castillo, saludos y bendiciones, muchas bendiciones también para ti. Papo Sony, que estuvo aquí ayer, y que buenas noches, Dios le bendiga a los dos. Martín, un hombre del municipio de Navarrete, un buen hombre. Rosa Cándida Arias, me gusta su programa, gracias por la sintonía. Ayer Caraballo, saludos. Papo Sony dice, están hablando de Oni, un luchador del pueblo. Sí. Saludos para Marisa Méndez. Siguiendo de temor. Entonces, incluso el propio Ernesto Che Guevara, el guerrillero histórico del mundo, lo dijo también. Todos sentimos temor. Sí, lo único que habemos algunos que aprendemos a manejarlo. Entonces, cuando tú aprendes a manejar el temor, no es que tú no dejas de padecerlo, tú lo padeces, pero diferente. En un momento determinado que quizás tú sientes temor, quizás tú vas a controlar los dedos para que no te tiemblen, quizás tú vas a controlar tu vista para que el otro no se dé cuenta de que tú estás sintiendo temor. Claro. Y así sucesivamente. Porque... Por aquí yo entrevisté a uno de tus compañeros, Juan Luis López. Como él es licenciado y conoce de las leyes, dije, Juan Luis López, y es que no existe una ley como hay tantos abusos policiales ahora mismo en esta cuarentena, no existe ley para las autoridades. No hay una ley para ellos. Entonces la ley nada más es para los ciudadanos. Porque ellos hacen mucho a travesura, mucho atropello, abuso. Entonces está igualito, intacto. Indiscutiblemente el trato que se ha dado en medio de esta pandemia a los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo al cuerpo médico, evidencia una vez más que la policía tiene que ser, hay que desbaratar esa estructura de la policía. Ese caudillo que tienen ella. Reconstruir una nueva policía. Una policía que lógicamente sea basada en los estudios, que vaya a una escuela de formación, no que vaya a pasar 6 meses centro, que lo que construyen es un monstruo. Un monstruo, porque ¿qué es lo que diferencia a la policía de la delincuencia? Es el marco jurídico por el cual la policía debe de manejarse. Esa es la diferencia. Porque los dos asumen actitudes violentas. Una, lógicamente, que es para detener una acción que va en contra de los ciudadanos. Claro. Y es por el bienestar en un momento determinado. Inmediatamente un agente policial salió de ese carril. Ya es un delincuente común y corriente, igualito que otro delincuente. Claro. Yo vi al médico que le dieron golpe y de todo. Lo apresaron. Que prácticamente el policía le dice, usted es un delincuente igual que cualquier delincuente ahora mismo para mí. O sea, porque si tú me dices lo agarró con droga, yo te digo, bueno, es verdad, es un delincuente. Porque andaba corriendo asustado y se le llamó. Que le iban a matar, no.
es que aquí demasiado atraco han hecho la policía. Por ejemplo, el mismo coronel que mató a la policía, ¿por qué fue que lo mató? O sea, es un conjunto de situaciones. Yo vuelvo y te reitero. Aquí hay que construir una policía Toma formación. que tenga formación, que vaya a estudiar, a prepararse. Tú ves el centro que pasan los segundos tenientes, los cadetes. Aquí hay que construir algo similar. O sea, el que vaya a entrar al ejército y que vaya a entrar a la policía, no, usted va a pasar 4 años de formación. Va a coger centro, lógicamente, pero también usted va a estudiar. Usted va a estudiar psicología. ¿Por qué? Porque el policía tiene que conocer mucho de psicología. Claro, porque... Usted va a estudiar la historia dominicana. Usted va a estudiar los derechos humanos. O sea, son un conjunto de formaciones que debieran de tener, pero no tiene nuestro policía. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Es lo que genera justamente que tengamos una policía violenta. Y que hay que darle como clase o síntesis de leyes para que ellos sepan los derechos ciudadanos también. Exactamente. Que también. O sea, un policía no es con la arma de fuego que tiene que parar a un ciudadano. No, un policía es montarle la placa. Mire, yo soy policía. Y usted anda a esta velocidad, está violentando las leyes de tránsito. Por la ley de tránsito. Y queremos saber por qué usted la está violentando. Dice aquí Elvis Padilla, hay que reestructurar las policías. Exactamente, hay que reestructurarla y venir entonces con una policía que no solamente lo que van los segundos tenientes, que son los cadetes, que salen segundos tenientes de la academia, vayan a la academia. No, es un policía normal. Lógicamente que eso va a meritar de una policía que no esté cobrando 12,000 pesos y que un presidente, un candidato a presidente no le diga que va a cobrar $500 y que al final cuando sea presidente los $500 nunca aparezcan para esos policías. Está igual. Es una policía que cobre justamente, pero que también tenga formación. Se forme. ¿En qué año tú crees que pasará eso? Bueno, tiene que venir un gobierno con un pensamiento más allá. Estos gobiernos que tenemos en República Dominicana son gobiernos de corte neoliberal. El gobierno que es de corte neoliberal lo que hace justamente es gobernar para las cúpulas empresariales. La pequeña o la oligarquía criolla, como decimos, como interpretamos, cuando leemos y investigamos un poco la historia. Entonces, claro, esos gobiernos que se deben a esa oligarquía criolla, justamente lo que van a construir, ¿qué es lo que van a hacer? Es construir capital sobre capital. Claro. O sea, tú vas a ver empresarios, como se está viendo hoy día, que son los principales ministros del Estado Dominicano. Entonces, incluso el propio Alburquerque le hacía una sugerencia al presidente Luis Abinader. Le planteó dos cosas. 3 cosas le planteó. Sí. Bajar la canasta familiar. Ahí que tiene que meterse duro, y tiene que meterse rápido. Segundo, acercarse a las masas populares y alejarse de la oligarquía. Ahí también voy de acuerdo. Tercero, nombramiento de los PRMistas y los aliados. Eso lo planteó Alburquerque y planteó 3 puntos fundamentales. ¿Por qué digo que planteó 3 puntos fundamentales? Porque si en verdad Luis Abinader se separa un poco, date cuenta que si analizamos la historia del PLD, el PLD cuando llega al poder, el PLD se alejó un poco. Incluso había mucho en el país que interpretaron que hasta cierto momento el PLD era un gobierno un poco progresista. ¿Por qué? Porque se alejó un poco, no mucho, un centímetro de la oligarquía. Y justamente eso parió de que el PLD durara un tiempo en el poder. Sin embargo, el PLD terminó justamente acercándose nuevamente a la oligarquía y terminó siendo un gobierno justamente de corte neoliberal, al servicio del imperialismo, al servicio del gobierno norteamericano de Washington.
Entonces, se necesita justamente que el gobierno del PRM, que el gobierno de Luis Abinader entienda que tienen que alejarse un poco de la oligarquía y poner los pies sobre la tierra. Claro, claro. Vamos a darle un saludo a Marta Paulino, que está escribiendo, es Martín desde la estación. Saludo para Martín. Espero que pronto se recupere. Saludo para Rafaelito Fernández también. Martín, para ser luchador del pueblo, así como tú, que hay que investigar mucho, leer mucho de historia, porque Claro. a ti te enfrentan ahora mismo. Martín, ¿qué le está pasando con la problemática del pueblo? Hay que resolver y de ahí para adelante. Además, tú tienes que dar una respuesta del contexto histórico. O sea, ¿por qué son estas problemáticas? ¿Y cuántos años tienen las sociedades, tienen los gobiernos de deuda con las sociedades? O sea, esta sociedad viene acumulando deuda social con el Estado o el Estado con ella desde antes de Trujillo. ¿Por qué desde antes de Trujillo? Porque desde antes de Trujillo un conjunto de problemas y necesidades que debieron de dárseles respuesta, se le han negado las respuestas y eso ha venido entonces acumulando y acumulándose toda esta necesidad y justamente injusta. Estamos teniendo pues toda esta problemática que afectan a los ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, Navarrete, la principal demanda de Navarrete es la construcción de un nuevo acueducto. ¿Y con qué se vino aquí? Con algunos camiones internas. No dan para nada. Y NAPA tienen que entender que los camiones internas probablemente van a paliar la situación, pero Navarrete necesita la construcción de un nuevo acueducto, porque si no, incluso los que fuimos aliados del gobierno, tendremos justamente que volver a la calle a decirle al gobierno que Navarrete demanda y necesita un nuevo acueducto. No, claro. ¿Por qué? Porque no podemos hacernos los ciegos o los sordos o lo que no sentimos o lo que no padecemos una necesidad justamente que históricamente Navarrete ha reclamado, que es la construcción de un nuevo acueducto. La circunvalación que se está planteando aquí, que es una necesidad también, claro. Pero si vamos en el marco de qué es más necesario de las dos, es el acueducto. Claro. Y para la oligarquía, ¿cuál es más satisfactorio y cuál es más necesario? No, ellos quieren la circunvalación. La circunvalación norte. ¿Por qué la circunvalación norte para la oligarquía o para la pequeña oligarquía criolla de aquí de Navarrete y de Cibao? A ellos les conviene, por ejemplo, les conviene el agua. Exactamente, ¿por qué? Porque van a construir se me escapó el nombre, van a construir donde vienen los barcos un muelle a desembarcar, y entonces ellos necesitan que esos productos que se importan de otros países para acá no tengan que pasar la situación, porque va a ser un caos. Ahora, imagínate tú ese tránsito con 200 patanas más, o ponle 100 patanas más diario, eso va a ser un caos. Entonces, pero, vuelvo y te reitero, la circunvalación norte le conviene ¿a quién? A la pequeña oligarquía criolla. Claro. Pero el acueducto lo necesitan los barrios populares y necesitados que están padeciendo la necesidad de que a su casa llegue el agua potable. Y nosotros, a esos barrios, nosotros como dirigentes populares, como falpistas que somos y que hemos sido, del pueblo, no le vamos a decir que no. De igual manera, el problema de la canasta familiar, de igual manera también los aumentos constantes de los combustibles, que es inaguantable, es insoportable en el país. Entonces, son demandas que el Falpo tiene que levantar y que el gobierno del PRM y Luis Abinader tienen que darse cuenta que estas son necesidades que la está padeciendo el pueblo dominicano. Le prometimos un cambio al país y ese cambio tenemos que dárselo. Hay que dárselo. Y lo que prácticamente salimos a hacer campaña por ese cambio. Si tenemos que salir a la calle pregonando
que se cumpla con ese cambio. Vamos a salir a la calle, que lo sepan Yo bien claro. tuve como una intriga, perdón, cuando el profesor, tu compañero Marcelino Polanco, escribió un breve mensaje aquí. Dice que, señor gobierno, señor ministro de Medio Ambiente, cuidado si permite que Falcondo explote y destruya a Luma Miranda, pues habrán consecuencias imprescindibles que no se aprovechen de la situación sanitaria del país y del mundo, que de todas maneras estamos dispuestos a romper el protocolo y hacer lo que tengamos que hacer para proteger ese pulmón de vida. Hay como sospecha de que quieren mover. No, ya está aprobado un permiso por Facondo para explotar Loma Miranda. ¿Cómo? Lógicamente, hoy hubo una rueda de prensa en Santiago denunciando esa situación. Nosotros también estamos y estaremos denunciando esa situación. Y si tenemos que ir para la calle a reclamar que Loma Miranda no sea explotada y que se cumpla con el discurso que hubo en campaña, vamos a salir. Porque tú sabes por qué que aquí se dice de todo en campaña y cuando se llega al poder no se cumple. Es justamente porque no hay un régimen de consecuencias. No. Claro. Sí, si aquí hubiera un régimen de consecuencias, justamente, entonces la propuesta política que se van a hacer se mide. No, espérate. Esto. Si tú no cumples con eso, te van a revocar el mandato. No es que vaya al Congreso para discutirlo, no, automáticamente tú pierdes y sales del poder. Claro. Entonces, de igual manera también quiero felicitar y a la vez asumir un espaldarazo con el hermano pueblo haitiano. Ay. Que está en la calle reclamando. Tienen mucho tiempo de lucha y repudiando al presidente que ha querido imponer su mandato más allá de lo que le atribuye la Constitución. De igual manera también hacemos un llamado al presidente de la República y al ministro de Exterior de que no entreguen al alcaide que están acusando de incitar a la protesta que se están desarrollando en Haití. Primero, porque él cumple con el protocolo de la Carta de los Derechos Humanos. O sea, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que recoge este protocolo? Es que a una persona hay que darle asilo político cuando en su país lo están requiriendo, ¿verdad que sí? Claro. O sea, están pidiendo que sea apresado por motivaciones políticas. Y eso es lo que está pasando con el alcalde. Entonces, desde aquí, nosotros le damos un espaldarazo y hacemos un llamado al gobierno dominicano. Hay que darle el exilio porque aquí se lo dieron a Juan Bosch, aquí se lo dieron a nuestros patriotas, a Juan Pablo Duarte, se lo dieron también. Exactamente, pero además es un gobierno que es ilegal. A partir de ahora ya es ilegal. ¿Por qué? Porque ya ese gobierno cumplió. Lo que pasa es que el presidente, y como todo, si se deja... es buena. Exactamente. si lo dejan... No, Donald Trump, en el Capitolio, ¿cuántas muertes? Sí. Entonces yo no sé, ¿dónde está la ley? Un país que es tan legista que muerto y muerto. Ve cómo anda Donald Trump, caminando. Como si nada. Le conocieron el piso. Hizo una fiesta y nada. En su cancha de gol, todo sin mascarilla, ni una multa se vio. Sí. El poder, ese dinero abarca todo. Eso es a nivel mundial. Sí. Dice aquí, Ordi Jorge, desde New York, saludos para todos. Gracias por la sintonía. Radio Asquín también. Marciado Beltrés, hola, saludos. Dice aquí Ronaldo Cabrera, el puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo. Por eso es que hay tantos tapones aquí, pero ven acá, aquí hay de las 6 de la mañana. Y quiero que me comprendan algunos sectores del municipio. Yo estoy de acuerdo que la circunvalación hay que construirla. Ahora, en el marco de prioridades en Navarrete, primero está el acueducto que la circunvalación norte, que la circunvalación. Claro. Primero está el acueducto. Y yo
Sígala. mal pudiera ser asumir un papel de irresponsable. Yo no puedo asumir un papel de Ese irresponsable. dinero, esos millones, esos milloncitos van ahí. Dan para hacer algo adulto y cuidado. Dice aquí Ronaldo Cabrera. Sobra algo. Falcondo fue quien le avanzó el dinero al gobierno de impuestos por adelantado para que el presupuesto fuera viable. Esa minería no da nada menos que saque ventaja. Eso es verdad. Eso es verdad. Si ella metió en hondo. Eso es verdad. Ahora viene ellos. Pero quieren mira, cobrarle porque quieren cobrarle como Miranda. Pero mira, una hermosa Javier, loma. Los gobiernos que hemos tenido, las riquezas se quedan en manos privadas. Siempre. Porque ¿cuánto está pagándole Falcondo por cada gramo de oro que sale del país? Son centavos. Sí, porque la última noticia yo vi de Lionel fue un 5%, donde el oro, ¿quién es el oro? Centavos. El oro de aquí, no sé, él lo vende, le da el por ciento más grande a los extranjeros. Sí. Así entonces, también yo no entiendo nada. Entonces, aquí se necesita un gobierno que los recursos que genera la explotación de los recursos naturales, lógicamente, con un análisis de los especialistas en la materia, claro, para generar lo menos posible el daño que se le va a hacer al medio ambiente. ¿Qué en esa loma? Dime. Se reduzca lo menos posible. Y que entonces, en consecuencia, los recursos que generen se queden en el pueblo dominicano. Esa riqueza que se genera se queda en el pueblo dominicano. No, es al contrario. Lógicamente, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo, el caso de Venezuela. Ay. ¿Por qué a Venezuela la tienen cercada por todas partes? Que han intentado incluso producir hambruna para culpar a Maduro y el chavismo de todas esas barbaridades. Porque Venezuela le dijo, no, ustedes no se van a seguir quedando con nuestro petróleo. El petróleo, eso es. Y nuestras reservas de oro se equivocaron. Aquí hay un gobierno que es patriótico. Y los recursos que genera la explotación de estos minerales se van a quedar aquí en el pueblo venezolano. Eso no le ha gustado a quién. A la principal potencia mundial, del mundo, que es justamente los Estados Unidos. Y por eso es que ha pasado todo lo que ha pasado con Venezuela. Ahí ha habido contratos de empresas estadounidenses. Eso es que la rechazan. Para conspirar contra Maduro. Y un conjunto de cosas. La suerte de Venezuela, perdón que te interrumpa, es que Rusia lo está dando el apoyo necesario. Rusia le está dando, pero además de eso hay un pueblo que echa luchador, vista, en mayoría, muy mayoritario, echa vista y con sentimiento patriótico. Entonces, claro, donde hay un pueblo, porque más que la solidaridad extranjera, es justamente la resistencia que el pueblo venezolano ha asumido, que es el condimento mayor que ha mantenido esa revolución bolivariana en pie del cañón, en la batalla, en la lucha y en la resistencia. ¿Qué tú opinas de porque hay muchas personas que desconocen y no saben la situación? Dicen, no, pero Maduro va a dejar morir a esa persona de hambre. Pero no saben que está dependiendo un interés mutuo de cada ciudadano y del país venezolano. Y que no es ahora, porque si tú me dijeras que es algo nuevo con Maduro, pero cuando tú vas a los documentos desclasificados del Pentágono, te vas a encontrar de que a Chile, a Salvador Allende le hicieron lo mismo, la misma invertida que le estaban haciendo a Maduro, que le están haciendo a Maduro, se le hicieron a Allende. Allende lo cercaron, tanto la oligarquía criolla chilena como también de los Estados Unidos. No, Estados Unidos invierten casi mayormente en todo, porque ellos es dinero para ellos. Exactamente, entonces es lo mismo, pero aquí hay un pueblo que lo construyó Chávez, una conciencia colectiva que la construyó el chavismo, y que no van a taraquear. Cabe como mi entrega, que el gobierno piensa como que uno está pidiendo. No estamos pidiendo, ¿qué es lo que uno exige? El derecho. El derecho que le corresponde. Derecho ciudadano, porque mira aquí Rolando Cabrera. Falcón por cada 100 pesos producido solo 3 pesos. O sea, un 3%. Oigan eso, con 3%. La República Dominicana. Sí. Entonces dime,
En aquel momento eran 3 pesos. Creo que ahora está como 8 pesos, creo que lo llevaron. Porque ese fue el boom de Danilo Medina. Por eso, ahí fue que Danilo se ganó la reelección con el pueblo cuando logró los 5 pesos. 5 pesos. Pero eso fue para embullarnos. Como también están haciendo ahora con los presos, con el problema de la corrupción. Que prácticamente nos han embullado. Porque debieron de caer más gente del PLD, debieron de estar rendiendo cuenta. En todos los municipios debieron de pedirse y investigarse gente que hace 10 años no tenían ni de qué vivir. Vendían jugo. Aquí en Navarrete había algunos que vendían jugo. Otros hacían otro oficio, pero no tenían nada. Y ahora son no millonarios. Tienen miles de millones, óigame bien, miles de millones de pesos. ¿Usted sabe lo que significa usted construir una riqueza de miles de millones de pesos? ¿Cuánto cuesta? Preguntémosle a los Corripios, a los Bermúdez, que fue, esas riquezas también son producto de la misma corrupción del pasado. Pero después de que han tenido que alinearse, vamos a preguntarle qué tiempo duran en construir esas riquezas que tienen. Entonces, dice aquí Richard Pijuan, buenas noches y perdón por la pregunta. ¿Por dónde va la circunvalación? Muchas personas dicen, están confundidas, que es por el barrio de Stephanie, que por ahí. Las informaciones, lo que yo vi en un mapa que publicaron es justamente que va a coger creo que un poquito más para arriba de la curva de Tarce de Yaque, va a entrar así, va a pasar cerca del barrio que está por Pala, por ahí. Creo que va a pasar cerca del barrio de Stephanie, Viejo Carril, esa zona. Ahí va a entrar, va a pasar por aquí, cerca de la Travesada, no tan para allá. Y aquí entonces cruza por el canal y se acerca un ching al Manolo ahí. Y esa zona más o menos, creo que va a pasar por detrás de Villafuri y esa zona. Más o menos esa es la ruta que yo vi que publicaron en internet. No tengo informaciones precisas, oficiales, pero eso hasta ahora fue lo que yo vi que se presentó. Vamos a esta pregunta que tiene RN Noticias Arriba, que tiene una pregunta para ti, te manda saludos. Dice que saludos para él también. El problema de la rancera de la Travesada es un problema de todo, y ustedes como luchadores de nuestros municipios, díganme por qué es que han dejado solo a los ciudadanos de la Travesada y huérfanos, no tienen ayuda. No, al contrario. Los únicos que hemos estado acompañando a esa comunidad hemos sido nosotros. Lo que pasa es que ha habido sectores malintencionados que han querido montar campaña en contra mía, en contra de otros compañeros, con el fin de buscarnos hacernos daño. Nosotros fuimos a una asamblea a esa comunidad y ahí por detrás se estaban hablando cosas y diciéndose cosas de nosotros que no tenía ninguna prueba, no tenía ningún fundamento, pero se buscaba. ¿Qué es lo que se buscaba? Hacer el daño. Siempre el daño. Entonces, por ejemplo, la Arturo Bisonó Toribio, cuando gente no vivían ahí, que no le interesaba la Arturo Bisonó Toribio, el Falpo estaba luchando con esa comunidad. Y fueron y le dijeron a algunos moradores, porque me llamaron a mí, me lo dijeron a mí. No, pero a nosotros vinieron y nos dijeron aquí que ustedes son los que están mandando a cruzar los camiones por aquí. Digo yo, pero mi don, usted y yo caminamos juntos, quemamos goma juntos en contra en ese mismo paréntesis, de que cruzaran los camiones. Había un regidor de nosotros, compañero Pablo Ferreira, que lo planteó claro ahí, que en la resolución. ¿Y qué hicieron un grupo de regidores? Ese grupo de regidores, por intereses económicos, y cuando digo económico, porque yo soy responsable con lo que digo, ustedes me dirán, bueno, pero ellos no se vendieron, probablemente no cogieran ni uno. Pero los intereses económicos que había que garantizar para comprar los votos en la campaña de las elecciones pasadas,
justamente bueno. le daba, justamente tenían que garantizar el paso de esos camiones a como diera lugar. Pero, Gerardo Ortiz, Entonces, y se lo ganaron, o sea, triunfaron. El regidor de nosotros no pasó, pasaron ellos. Pero el regidor de nosotros está lleno de dignidad como estamos nosotros. Que quizás no pasamos, pero hoy el PRM está en el ayuntamiento gracias a los votos de nosotros. Porque si no hubiera tenido los votos de nosotros, hoy Tito Bueno no hubiera sido síndico. Y no habían tenido la mayoría tampoco en la sala capitular. Entonces, ganaron, eso está bien. pero Nosotros tenemos la dignidad, el decoro y los principios que nos pesan mucho, más que a muchos de los que están ahí en la sala capitular, que desde que ganaron han enfrentado 1001 problemas, incluso hasta con la justicia. Nosotros no, nosotros seguiremos luchando porque en el caso nuestro, en el caso del propio compañero Pablo, para Pablo reclamar que se resuelvan los problemas aquí en Navarrete y que se cumpla con la ley 176-07, que se rinda cuenta clara a Navarrete de lo que se hace con los recursos de Navarrete, no necesitamos una regiduría. Hay ley que uno puede entrar y averiguar qué se hace con los fondos que llegan al ayuntamiento, pero nadie puede pasar para allá. Sí, aunque hay que decir que el síndico trata de ser transparente, porque la transparencia justamente es la claridad con la que se manejan los recursos. Entonces, para yo decir que yo soy transparente, tienen que haber auditorías que rindan cuenta de esa transparencia. Porque, por ejemplo, Abel Martínez dice que es transparente, pero hay una auditoría que dice todo lo contrario. Y justamente... ¿Y la ley, neta? Y justamente hay un chivo expiatorio que se utilizó para tapar eso. Pero ahora también el Falpo está denunciando una complicidad que hay entre un funcionario del gobierno y el Ayuntamiento de Santiago, que hicieron un contrato violentando la ley de contrataciones públicas, que establece que ningún funcionario puede hacer negocio con el Estado. Entonces, es un problema de que yo digo que soy transparente, pero ¿hasta qué punto yo soy transparente? Porque la justicia no trabaja más. Hasta el punto que me permite este Estado, estas leyes diseñadas justamente por ellos mismos, que son justamente para cubrir sus intereses y para tener privilegio. No, así no. Mira, aquí hay un joven que tiene tiempo haciendo una campaña de norte, porque el barrio donde está la bañera del Cibao, en la orilla del canal, eso es el Benito Seferino, que no hay una lámpara, dice que eso es atrás y atrás, que eso está oscura. ¿Qué tú tienes que decirle para mi gente de norte, que son muy eficientes para cortar? De norte hay que preparar una buena lucha para que de norte se ajuste, porque de norte está desajustado, los recibos están llegando a los hogares que no hay quien lo aguante. Eso de la lámpara está en el limbo. Ni tiene responsabilidad el ayuntamiento, ni tiene responsabilidad de norte. Pero realmente a quien le corresponde la responsabilidad es de norte. Para que de norte se limpia. Eso yo dije. Porque no hay un régimen de consecuencias. Si los ciudadanos tuviéramos dónde irnos a quejar, bueno, dicho sea de paso, ojalá Fidel Santana salga electo defensor del pueblo para ver si algunas cosas que están mal en nuestro país se empiezan a o por lo menos hay alguna institución que juega su rol, que la Defensoría del Pueblo está llamada a jugar ese rol, de que las instituciones cumplan con el rol que tienen que cumplir los ciudadanos y ciudadanas. Yo hice una pregunta al compañero Juan Luis. Si es que a través de la lucha, como se desglosó ya, se habló de la problemática atravesada, que cuando no se ve la lucha que hacen los compañeros como Fapo, Freljú, CLP, que no ven como que quieren, nacen huelgas ni queman goma por ese problema, dice que ustedes siempre se venden. ¿Hay dinero detrás de esa campaña? Juan Luis mintió que no, que yo más o menos sé, no, soy compañero también. Lo que deben de hacer es, lo que hacen esa campaña es coger y quemar goma como nosotros la quemamos, porque ellos la pueden quemar también. Eso no hay que coger mucha lucha para usted prender una goma, nada.
Usted coge, tira la goma y le echa la gasolina y ya. Y boom. Lo que pasa es que tú ganaste el odio de alguna gente, no, que se lo tiren los grupos populares, no. Aquí hay que construir la protesta ciudadana y organizada, pacífica, donde el pueblo salga a la calle, donde todos salgamos a la calle. El pueblo es mal agradecido con ustedes. Yo siento porque si ustedes ahí Yo no salen en defensa, no, que se vendieron ya. ¿Dónde están los faipitas? ¿Qué esto que de año? Yo no Pero diría, si salen, yo nunca voy a asumir esa actitud de que el pueblo es mal agradecido, no, por el en contrario. parte. El pueblo es agradecido. Al pueblo hay que crearle conciencia. Y lo que estamos llamados a crear la conciencia somos nosotros. Lógicamente, hay una hegemonía que está a favor de la derecha, ahora mismo, aquí en el municipio, en el país, pero que nosotros estamos buscando la forma de que esa hegemonía pase a sectores más progresistas de nuestro país. Y que entonces ahí tú verás que las cosas van a cambiar y que los jóvenes tendremos más oportunidades, Bueno, más Martín, participación. llegamos a la parte final. Democracia. Hay que tener por lo menos un programa abierto como de 500 horas para poder usar los problemas del pueblo. Gracias por la sintonía, por esta la invitación. Esperamos que el pueblo despierte y no nos llame, como dice, que coge el chelito, porque esto es sin beneficio ninguno. Gracias por la sintonía. Esto fue Javier Show RD. Mañana será otro episodio más por la transmisión en vivo a través de la página. Gracias. Gracias a ti, Javier, y al hermano en cabina. Y para mí fue un honor estar en este espacio. Gracias, también.